que usted, bueno, en lo que nuestros niños acaban de salir, vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 1, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien me hace favor de cerrar la puerta principal de allá atrás para que no entre mucha luz, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y vaya al versículo 6. Cuando usted lo tenga, se pone de pie, por favor, hermano. Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 6 hasta el 11. Vamos a leer la palabra del Señor para poder hoy compartir la palabra que es alimento para nuestras almas. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante hasta el 11. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sígame con su vista. Y dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero que lean conmigo, hermanos, el versículo 9. Dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra, oh Dios, es el pensamiento que usted ha dejado para nosotros, Señor Padre. Le damos gracias. Yo le pido que tome el control, Señor, de mi vida, de mis labios. Señor, tome el control de nuestros pensamientos. Señor, que la palabra hoy en esta tarde, Señor, pueda entrar, Señor, no solamente al intelecto, al pensamiento, sino que también baje, Señor, al corazón, para que esa palabra, Señor, nos instruya, nos anime, nos redarguya, Señor, y nos aliente. Bendito Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tome todo control, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, todo dardo del enemigo que quiera impedir, Señor, escuchar su palabra. Señor, todo espíritu, Señor, de comodidad, Señor, de sueño, todo lo que el enemigo pueda poner, Señor, lo reprendemos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, y abremos nuestro corazón para que su palabra, Señor, entre en nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos, Señor, y le damos gracias. Amén, Señor, y amén. Y todos decimos, hermanos, amén. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Quiero que diga conmigo en esta tarde: Señor, háblame. Todos, hermanos, díganle: Señor, háblame. Gloria a Dios. Que Dios nos hable en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Ya les dieron la bienvenida. Gracias por estar en este lugar. Yo creo que es el mejor lugar que nosotros podemos escoger para poder adorar y servir a nuestro Dios. La lectura que leímos en esta tarde, una lectura en la cual, amada iglesia, el creyente o el cristiano como usted y yo, estamos siempre creyendo en las promesas de Dios, ¿verdad? Creemos siempre en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, es una palabra que Dios la ha dejado escrita para que usted y yo hoy en estos tiempos podamos recibirla, podamos, hermanos, ser instruidos a través de ellas. Cuando leemos este pasaje de los Hechos, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo había hablado a sus apóstoles, a sus discípulos, a aquella gente que le seguía, porque la labor, hermano, o el
El llamado de nuestro Señor Jesucristo fue predicar el evangelio de salvación. Se dice que, dice la palabra, no es que se dice la palabra que nuestro Señor les había enseñado tantas cosas. A los apóstoles les había anticipado que Él había venido con un propósito, a predicar el evangelio del reino de salvación. Pero también les hizo saber que en el tiempo adecuado, preciso, Él tenía que ser crucificado y morir en una cruz. Y este hecho sucedió, hermanos, tal como la palabra lo había dicho, tal como los profetas en aquellos tiempos lo habían predicho también. Incluso 1000 años antes, 700 años antes que Cristo viniera a la tierra, esta palabra se cumplió, hermano, dio cumplimiento en su tiempo, en el tiempo que Dios lo había dispuesto y establecido. Amén. Cristo, nuestro Dios Jesucristo, en su palabra que es cumplida, muere, ¿verdad? Fue crucificado, muere, pero como su palabra lo dijo, que al tercer día resucitaría. Y eso sucedió. Al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucita. Pero al pasar el tiempo, hermano, dice la palabra que leímos, que en esta lectura que leímos base, que nuestro Señor se presenta a sus apóstoles una vez más. Y está con ellos 40 días. Y está, hermano, para alentarles, para instruirles, para darle, hermano, instrucciones que deberían de hacer. Una de ellas es de que no se fueran de Jerusalén, para que cuando el Espíritu Santo viniera, ellos pudieran recibirle. Amén. Está 40 días instruyéndoles. Pero en su momento, hermano, dice que una vez más nuestro Señor Jesucristo desciende a los cielos y es ocultado por una nube. Y ellos están con Él plenamente, hermano, literalmente lo están mirando cómo Él está descendiendo hacia el cielo. Amén. Esto, hermano, esta palabra tiene mucha enseñanza hoy para nosotros. Tiene, hermano, una riqueza espiritual de enseñanza que nosotros debemos de tomarla y poder, hermano, entender realmente qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo con este hecho. Dice la palabra que leímos que ellos están mirando cómo Cristo desciende hacia los cielos. Y se presentan dos varones para decirles: hermanos galileos, ¿qué es lo que ustedes están mirando? Porque lo que ustedes están viendo, así como ustedes miran que el Señor Jesucristo, lo estoy parafraseando, está siendo descendiendo al cielo, así vendrá una vez más. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hace esto, hermanos? Porque de cierta manera la palabra declara que cuando Él parte, hermano, nuestro Señor Jesucristo es crucificado, los apóstoles empieza a haber tristeza en su corazón, empieza a ver, hermano, esa desconfianza, empieza a ver en ellos esa decepción, aunque habían recibido la palabra, y ese desánimo. Muchos pensaron en regresar a sus labores cotidianas y no cumplir, hermano, lo que Cristo les había mandado hacer, que era predicar el evangelio. Por eso Él está allí, para demostrarles una vez más que Él, hermano, que su palabra siempre se cumplirá. Amén. Así que ellos lo miran descender al cielo. Hay una palabra, hermano, que yo puedo pensar que cuando esto está sucediendo, están mirando este hecho glorioso, ellos recuerdan la palabra que nuestro Señor Jesucristo les había dicho en San Juan capítulo 14. Y quiero que vaya conmigo allí, hermano, atrasito. Voy a leer algunas lecturas, algunos pasajes para poder introducir lo más mejor que se pueda esta enseñanza. Dice, Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? Usted y yo debemos de creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nosotros vivimos por fe a la palabra, por fe a lo que Dios, hermano, ha implantado en nuestros corazones. Es vivir por fe. Qué importante, hermano, es creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios.
Amén. Y esta es una promesa que todo creyente, hermano, esperamos ver un día. ¿Cuántos esperan estar con nuestro Señor Jesucristo? Amén. Esta es la esperanza, hermano, que a nosotros nos mantiene firmes en el Señor. La palabra de Dios, sus promesas son lo que nos mantienen a nosotros estar siempre avivados, buscando de Dios, esperando, hermano, ese momento glorioso que un día va a suceder en nuestras vidas. Pero cuando no creemos en la palabra de Dios, hermano, entonces tenemos un comportamiento, demostramos a Dios que tenemos un comportamiento de duda, un comportamiento, hermano, en el cual podemos demostrar con nuestros hechos y decir, bueno, quién sabe si será cierto. Pero déjeme decirle en esta tarde que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios, hermano, se cumple, hermano, se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá, hermano, hasta el final. Amén. Así que cada creyente, hermano, debemos estar esperando ese día glorioso de un día estar con nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando el regreso de Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 15, capítulo 15 de 1 Corintios. Y vamos a ir al versículo 50, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15. Voy a empezar a leer desde el 50, hermanos, en adelante algunos versículos. Bueno, del 50 al 52. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Y nosotros seremos transformados, dice la palabra del Señor. Hermanos, esta palabra dice que es un misterio. Ya que, hermanos, en el Antiguo Testamento, pasajes antes de esta carta, no se habla tanto, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia? Es una doctrina fundamental del creyente, hermanos. Es cierto que hay muchos que no creen en esta doctrina, pero la palabra, hermano, nos enseña y nos dice, incluso cuando vamos al Antiguo Testamento, hay simbolismos de este acontecimiento que va a pasar. Y dice la palabra del Señor que esto es un misterio y que ocurrirá, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo para enseñarnos una gran verdad para estos tiempos. Le dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan rápido será eso, hermanos? Será un acontecimiento que sucederá en centésimas de segundo. ¿Cuántos creen esta palabra? Si nosotros creemos en la palabra de Dios, hermanos, iglesia, tenemos que vivir, hermano, creyendo esa palabra. Y cuando creemos en la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a conducirnos realmente como hijos de Dios, porque estamos esperando una promesa. Quisiera poner alguna ilustración. ¿Qué hace usted cuando usted está esperando una visita? No lo tenía planeado decirlo. Cuando usted va a esperar una visita en su casa, ¿qué es lo que hace usted, hermanos? Prepara todo, ¿verdad? Limpia la casa, prepara un banquete, bueno, no banquete, comida, ¿no? Algo, ¿no? Para recibir al invitado, ¿verdad? Mantiene todo en orden, hermanos, ¿sí o no? Bueno, también cuando no va a venir nadie, ¿verdad que sí? Un día de esto les voy a caer a la casa, hermanos, a ver cómo está la casita allí. Es una ilustración, ¿no? Pero cuando nosotros estamos esperando algo, hermanos, nosotros estamos listos, nos preparamos para la venida de esa visita de ese alguien. Cuando usted y yo, hermano, muchas de las veces vamos a ir al médico a hacernos algún examen, le dicen no vaya a comer nada, venga en ayunas. Usted se prepara también para que esos análisis, esas pruebas salgan bien, ¿verdad? No le vaya a salir ahí el café, hermanos, la sustancia del café, la cafeína. Nos preparamos. La Biblia nos enseña y nos dice que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vendrá un día.
Y vendrá, hermanos, este acontecimiento sucederá tan rápido que será como en un abrir y cerrar de ojos. Por eso nosotros debemos de estar preparados. Por eso mencionaba cuántos creemos, cuántos tenemos fe, cuántos creemos en la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor revela, hermano, este misterio. El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo para enseñarnos en estos tiempos será en un abrir y cerrar de ojos. Este evento será un evento muy repentino. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero Dios sí sabe, hermano, en qué momento. El Padre sabrá a qué momento, hermano, esto sucederá. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos estamos listos? ¿Cuántos estamos preparados, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, desde un momento, cuántas enseñanzas nos dio acerca de esto, hermanos, de estar preparados, de estar listos, de estar, dice, velando, de llenar nuestras lámparas con aceite, ¿verdad? Ya como la parábola de las vírgenes, de estar preparados, de estar listos siempre. Por eso yo digo, ¿cuántos estamos listos para eso? Y si usted me dice que usted está listo, hermano, que usted y yo estamos listos para ese evento glorioso, debemos demostrar con nuestros hechos y de creer a Dios que estamos preparados para ese momento. Amén. En Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, vaya conmigo. Gloria a Dios. Perdón. Primera de Tesalonicenses, versículo 4. Este es otro pasaje de la Biblia que nos avala, o que, hermanos, constituye, hermanos, realmente la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, juntamente con Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Estaremos cuándo, hermanos? Siempre estaremos con el Señor. Como decíamos, esta es una palabra, una lectura en la cual avala, hermano, la doctrina o constituye la doctrina del arrebatamiento. Porque quiero decir esto, muchos no creen, hermano, en este evento, en esta doctrina. No creen en esto. Algunos otros hay posiciones diferentes, que esto acontecerá antes de la gran tribulación. Otros dicen, hermano, que será a mediados de la gran tribulación. Otros dicen que después de la gran tribulación. Nuestra posición es, hermano, que el Señor nos librará de esa tribulación, vamos a decirlo, de ese suceso, de ese evento, hermanos. Dios nos librará. Dios nos sacará de este mundo antes que eso suceda. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que, haciendo un poquito más de historia, el apóstol Pablo está enseñando a los de Tesalónica, porque acuérdense que en aquellos tiempos, hermano, aquel que predicaba la palabra los mataban. Y en el contexto histórico nos damos cuenta que muchos cristianos estaban siendo asesinados, y los parientes, los familiares estaban tristes. Pero el apóstol Pablo llega y dice: hermanos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, hablando de los que mueren y no están en Cristo Jesús, en los que no son creyentes, en los que no son cristianos, hermano, como usted y yo. ¿Cuántos somos cristianos?
y les da una palabra de aliento. Les dice: no estén tristes, porque porque llegará el momento que Cristo vendrá, y aquellos que murieron en Cristo Jesús siendo creyentes van a resucitar primero. Van a resucitar primero, porque nosotros tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza, hermano, de que cuando un familiar que es creyente, hermano, parte con el Señor, un día le vamos a volver a mirar. Esa es una esperanza que el creyente, que usted y yo tenemos o deberíamos tener, y creerlo y saber esta gran verdad, amada iglesia. Amén. Y les dice: no estén tristes por eso. Usted lo va a volver a mirar un día. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en segundo lugar, hermano, los cristianos que vivamos en ese momento tendremos un lugar, daremos lugar a la transformación a un cuerpo glorificado. Amén. Quiero que sea sincero. Levanten la mano los que no han escuchado esta enseñanza. ¿Todos han sabido? El hermano, 2, 3. Gloria a Dios. Esto es algo que acontecerá, amados hermanos, amada iglesia. Esto acontecerá en un futuro. Dije en un futuro, pero podemos mirar a través de la palabra que esto sucederá muy pronto, hermanos. Porque la palabra de Dios nos declara que cómo estamos viviendo los tiempos, cómo el mundo se está conduciendo en estos tiempos. Así que dice que los que murieron en Cristo, los que fueron creyentes, cuando Cristo venga, hermanos, ellos van a resucitar primero. Y los que todavía estemos viviendo en ese tiempo, seremos arrebatados. Seremos arrebatados, hermano, para encontrarnos con el Señor Jesucristo en las nubes, en los aires, dice la Biblia, ¿verdad? En los aires. Dicho de paso, este evento, hermano, es el arrebatamiento de la iglesia, no es la segunda venida de la iglesia, la segunda venida de Cristo, perdón. La segunda venida de Cristo es otro acontecimiento después de las bodas del Cordero, después de 7 años de estar en el cielo con el Señor. Bueno, de estar con Cristo Jesús, ¿verdad? Este es otro tema, ¿no? Que debemos de enseñar. ¿Dónde pasaremos las bodas del Cordero? ¿En qué lugar? Lo cierto es, amada iglesia, que nosotros seremos transformados. Seremos, hermano, arrebatados del verbo arpazo. Seremos tomados, hermanos, con poder, y seremos levantados en los aires. Así como el libro de los Hechos, que miramos que aquellos apóstoles miraban al Señor Jesucristo descender, hermano, y que fue oculto en una nube. De esa misma manera acontecerá con la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? ¿Cuántos son el cuerpo de Jesucristo, hermanos? Eso será un evento, hermano, real. Pasará, sucederá con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos dicen, hermanos, que predicadores que enseñan la palabra según ellos, y dicen: es que el rapto, el arrebatamiento, eso es como un secuestro, y Dios no nos va a secuestrar. ¿Verdad que se han dicho muchos? Dios no nos va a secuestrar porque es arrebatarnos. Lo que la palabra enseña, hermanos, si decimos que la palabra es verdad, si decimos que la palabra aquí, creemos en la palabra, es verdad, hermano, entonces esto va a suceder. Amén. Va a suceder de la manera que está escrito en su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Después hablaremos de aquellos que murieron en el Antiguo Testamento. Un día les voy a enseñar también. Amén. Y tendremos lugar entonces nosotros a que seamos transformados, que tendremos un cuerpo glorificado, hermanos. Se dará el lugar a que cada uno de nosotros seamos transformados en un cuerpo glorificado, dice la palabra. Jesucristo, hermano, vendrá y no bajará a la tierra, dijimos. Esto será en los aires. Y tengo una pregunta en mi bosquejo: ¿cómo sabrás que descenderás al cielo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo podemos creer que seremos, hermano, arrebatados a los cielos juntamente con el Señor Jesucristo?
Porque dice que Él con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de trompeta, hará un llamado, ¿verdad? La iglesia llamará. Pero ¿cómo subiremos al cielo? ¿Cómo subiremos a las nubes? Usted estará pensando, bueno, el poder de Dios, Dios es bueno, Dios es poderoso para levantarnos, porque su palabra dice, como estamos diciendo, va a suceder, nos va a levantar. Pero la pregunta es, ¿tenemos la seguridad, amada iglesia, que seremos levantados? Amén. ¿Tenemos la seguridad? Porque por fe andamos y no por vista, dice su palabra, ¿verdad? Porque por fe andamos, hermanos. Y también vemos a través de la palabra del Señor que nuestras obras, hermanos, serán pasadas por fuego, ¿cierto? Así que, hermanos, miren, si usted y yo decimos que nos vamos con el Señor y tenemos la seguridad, déjeme decirle quiénes no se pueden ir al cielo en ese arrebatamiento. No se irán los que viven por la carne, hermanos, o en la carne, pero sí serán los que vivimos para el Señor. Yo les pregunto ahora, ¿cuántos vivimos para el Señor? ¿Cuántos vivimos para el Señor, hermano? ¿Cuántos vivimos para Dios? Amén. Que así sea, hermano, que vivamos para Dios. Cuando decimos vivir para Dios, lo primordial es Dios. Antes que todas las cosas, antes que mis cosas materiales, antes que yo quiera, hermano, darle gusto a mi carne, primeramente es Dios. Amén. Primero es Dios, hermano. Porque si no tengo yo para subsistir en mi vida, hermano, en mi vida cotidiana, Dios me va a bendecir porque yo vivo para Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, porque Dios es lo primero, Dios es mi Dios. Y no me afano en las cosas materiales, porque vivo para Dios. No me pesa, hermano, servirle a Dios en ningún momento. Aunque venga cansado, aunque venga enfermo, aunque venga lo que sea, siempre estoy conectado con Dios, estoy de la mano del Señor. Porque vivo para Él, porque estoy esperando ese momento glorioso, hermano, que si Él viniera hoy, si viniera mañana, yo estoy seguro que me voy con Él, hermanos. Amén. Esa es tu seguridad. Amén. Los que hemos creído, nos iremos con el Señor, los que hemos creído. ¿Cuánto creen en el Señor Jesucristo? Hechos capítulo 10 dice que si creemos en Cristo Jesús, que Él murió, resucitó, y le aceptamos y le confesamos con nuestros labios que Él es nuestro Señor y Salvador, seremos salvos, ¿cierto? Pero también dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. Es por medio de la fe, amada iglesia. Creer. ¿Cuál es el fruto de tu salvación? La pregunta sería, ¿cuáles son tus obras para que Dios las pueda aprobar? Amén. Nos iremos al cielo los que hemos creído en Jesús, los que perseveramos. ¿Cuántos son perseverantes? ¿Cuánto nos esforzamos por servir a Dios, hermano? Los que buscamos a Dios en oración. Los que buscamos a Dios en oración. Hermanos, conéctense a la oración. Estamos en la comodidad de la casa. Amén. Los que leemos la palabra de Dios, los que tenemos un tiempo para leer la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es alimento para tu alma, para tu espíritu. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, hermano, no podemos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo Dios. Vamos a vivir, hermano, todo el tiempo enseñoreados por la carne. Amén. La palabra de Dios. Por eso mi pregunta es, ¿cómo te vas a ir con el Señor cuando Cristo venga y nos llame en las nubes, en los aires? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo te vas a ir? Por fe, dice el hermano. Por fe. Como dice Santiago, muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Si tenemos fe, tenemos que demostrarlo, hermano, con nuestras obras. Amén. Se me ha ido el orden, como dice el Santiago.
Pero debemos, hermano, nosotros, ¿cuál es nuestra seguridad? Que nos vamos con el Señor. Cada uno de nosotros sabemos nuestra condición. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, que Dios sabe, que Dios nos conoce. Y no es nada más para decir amén y amén. Cuando yo no estoy dando, hermano, ese fruto que Dios quiere que yo dé. Tengo la seguridad. Pero cuando tengo la seguridad en mi corazón, entonces yo voy a buscar de Dios. Dios va a ser mi prioridad. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos? A leer su palabra, ¿verdad? Los que predicamos el Evangelio. ¿Cuántos predicamos el Evangelio? Prediquemos la palabra, hermano. Demos testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. A veces tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos, hermano, familia cerca de nosotros que ni siquiera les hablamos de Cristo Jesús. En los mandamientos, hermano, allá en la ley, era por mandamiento que los padres tenían que enseñar a los hijos la palabra, los mandamientos, los estatutos. ¿Para qué? Para que ellos fueran creciendo, hermano, y tuvieran el conocimiento. ¿Quién es nuestro Dios? Amén. Predicar el Evangelio, dar testimonio de lo que Cristo hace en nosotros. Los que perdonamos, hermano, nos vamos a ir al cielo. Los que perdonamos. ¿Cuántos perdonan a su prójimo? Ay, híjoles, bien poquitos, hermano. ¿Cuántos perdonamos cuando nos ofenden? ¿Y cuántos pedimos perdón? Padre Santo, que estás en la oración, modelo de Señor Jesucristo que enseñó. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue diciendo? Vénganos hoy a tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y luego dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, ¿verdad que sí? Y si les perdonamos, hermano, ya perdónenme, hermano, perdónenme la vida. Ya perdónenme, por favor. Yo también les perdono a ustedes, hermano, porque ya me di cuenta que ya me traen. Debemos de perdonar, hermanos, y pedir perdón también. Es un mandamiento, está en la palabra, estipulado en la palabra de Dios. Tenemos que saber perdonar, saber tener misericordia. Esos son los frutos, esos son, hermano, los méritos que a nosotros nos harán, que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nosotros estamos listos. Pero si no hay esto en nuestro corazón, si hay odio, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, hermano, ¿cómo nos vamos a ir con el Señor? ¿Entiende? ¿Cuesta trabajo pedir perdón, hermano? Cuesta trabajo. Perdonar también cuesta trabajo, y mucho, porque es un sentimiento, hermano, muy fuerte en el ser humano. Pero ese es, hermano, una prueba de Dios. Amén. ¿Encontró el texto, hermano, de Santiago? Sí. Gracias, hermano. Yo lo quería leer, no lo dije, no, gracias. Ay, híjoles, hasta con mapa lo hizo, hermano. Pero alguno dirá, ¿tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Gloria a Dios. Santiago 2:8. Ascender y descender, dice el hermano aquí. Oh, amén. Por tus obras, hermano, serás arrebatado. Amén. Serás ascendido al cielo. Amén. ¿Sí le entendí, hermano? Gloria a Dios. Gracias, hermano, por ayudarme a predicar en esta tarde. Préndase la cita, hermano. Santiago 2:18. Amén. Entonces íbamos en el perdón, hermanos, amén. Y también dice, los que cumplimos nuestras responsabilidades. Hay responsabilidades también, como padres, como esposas, como hijos, amén. Diferentes tipos, magnitud de responsabilidades las hay, hermano. El esposo con la esposa, el esposo hacia el esposo hacia la esposa hacia el esposo, ya mis cebolas, y también los hijos también. Y los padres hacia los hijos también. Hay responsabilidades en nosotros, hermano. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque sí, es por fe, es por creer en la palabra. Pero usted y yo, hermano, tenemos que obrar bajo la palabra que sabemos. Amén. Tenemos que caminar bajo la palabra que usted y yo sabemos. Por eso es tan importante, hermanos. No me digas que nos vamos en el arrebatamiento.
cuando hay falta de perdón, cuando no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, cuando no estamos como esposos, como esposas, cuando no estamos, hermano, leyendo la palabra de Dios, cuando no estamos, hermano, esforzándonos, cuando no estamos siendo perseverantes. ¿Por qué puse en primer lugar? Porque hemos creído. Porque si hemos creído en Cristo Jesús y hemos creído en la palabra, entonces todo lo que más que mencionamos lo cumpliremos, ¿cierto? Lo podemos cumplir porque hemos creído en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces hay responsabilidades para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Siento que voy muy a prisa, muy rápido. Espero que estén entendiendo la palabra, el mensaje en esta tarde. En mi bosquejo hay una pregunta y dice: ¿cómo te demuestro que soy salvo? Yo, en mi persona, ¿cómo te demuestro que soy salvo? ¿Cómo me demuestras tu salvación? Y posiblemente estás pensando, bueno, solo Dios lo sabe, solo Cristo lo sabe. Es correcto. Si lo pensaste de esa manera, es correcto. Pero ¿se puede mirar el carácter de Cristo en la persona, hermano? Los frutos, gracias, hermano. Por sus frutos os conoceréis. Usted puede mirar los frutos de mi salvación en mi persona. ¿En qué manera? En mi carácter, en mi modo de hablar, hermano, en toda la manera de mi comportamiento que yo tenga para con usted, o en el modo de conducirme. Esos son los frutos de mi salvación, mis obras, lo que yo pueda hacer, hermano. Eso es donde yo puedo demostrar, hermano, mi transformación, mi regeneración, mi cambio, el cambio que Dios hizo en mi vida y en su vida. Amén. Eso nos lleva, hermano, a demostrar al mundo, demostrarnos a nosotros mismos, o decirle a Dios: Señor, realmente sí creo que usted murió en la cruz del Calvario, que usted murió por mí. Porque si creemos eso, hermano, ahora usted y yo somos, dice la Biblia, que somos siervos, somos esclavos de Cristo, porque Él pagó por nosotros. Amén. Hemos sido redimidos por su sangre. Hemos sido justificados por su sangre. Nosotros no podíamos pagar, hermano, para nuestra salvación, pero Cristo lo hizo. Entonces, ¿cómo puedo decirle yo al Señor que realmente estoy seguro de mi salvación? ¿Cómo yo demuestro mi salvación? Por mi fe, por mis obras, por mi conducta. Palabra clave, conducta, hermano, de nuestras vidas. Amén. Por mi conducta, por mi comportamiento. ¿Cómo demuestro que creo en Jesús? Con mis obras, con mis hechos, con mi testimonio, hermanos. Amén. Con ello yo demuestro, hermano, que creo en mi Señor Jesucristo. Y voy a regresar a Juan capítulo 14. Mire, Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 3 dice, hermano: entonces Jesús habló a los intérpretes. No, en Lucas, perdón. Dije Juan, ¿verdad? Lo bueno que San Juan capítulo 14, versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entendemos ahí, hermano, la palabra? Una vez más, perdón, lo voy a leer. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo vendré otra vez, hermano? En el arrebatamiento, ¿verdad? En el rapto. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí voy a parar. ¿Por qué dice y os tomaré a mí mismo? ¿Por qué dice y os tomaré a mí mismo? Porque Dios vive en nosotros. Os tomaré a mí mismo porque usted y yo, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Usted y yo, la iglesia, es
parte del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermano, conforma o conforta el cuerpo de Cristo. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos son el cuerpo de Cristo? Por eso Cristo dice, os tomaré a mí mismo, porque le pertenecemos a Él, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia, hermano, es el cuerpo. Amén. La iglesia es el cuerpo, hermanos. Por eso nosotros los predicadores o los pastores o los líderes religiosos estamos, dale, hermano, congréguese, hermano, venga, hermano, vaya a la oración, hermano, congréguese en las reuniones. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, hermano. Tenemos que estar completos para poder agradarle a Dios. Amén. Si cuando usted va a un lado, usted deja su mano allá en su casa y usted se va, usted se viene a la iglesia, deja allá un pie. No, porque lo necesita, porque es parte de su cuerpo. Amén. No estoy diciendo que pierde la salvación, hermano, cuando usted no se congrega, cuando usted no quiere servir en ciertas áreas. Pero tenemos que entender que si somos el cuerpo de Cristo, debemos de caminar unidos. Caminar unidos. Caminar, hermano, en unidad. Caminar en unidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la seguridad que si Cristo viniera hoy o mañana, tener la seguridad que nosotros nos vamos a ir con Él, hermano, que seremos arrebatados, que vamos a ser transformados en ese momento. Y esa es la seguridad que usted y yo debemos de tener. Cuerpo de Cristo, unidad. No es que Cristo te necesite, hermano, para que Él pueda hacer la obra. Dios lo puede hacer, pero Dios quiere que se cumpla su palabra. Pero Dios nos ha dejado un mandamiento, nos ha dejado su palabra escrita para que usted y yo podamos entenderle, podamos caminar sobre esos mandamientos, sobre esos preceptos, hermano. Amén. ¿Cuántos somos cuerpo de Cristo? Amén. Cuerpo de Cristo, hermanos. Unidad. Gloria a Dios. Esto es algo muy importante que el Señor declara. Os tomaré a mí mismos. Si soy miembro del cuerpo de Cristo, hermano, asegúrate que no te quedarás en ese momento. Si usted y yo creemos realmente que conformamos el cuerpo de Cristo, que completamos el cuerpo de Cristo, asegurémonos que no nos quedemos en ese momento, hermanos. Será el acontecimiento más grande que haya sucedido en todo el trayecto de la humanidad. Será, hermanos, un evento el más notable en toda la historia del mundo, de la humanidad. Después del arrebatamiento, hermano, ahí termina la gracia. ¿Cuántos saben las dispensaciones? Ahí terminará la dispensación de la gracia. No habrá más oportunidad, hermano, para la iglesia, para la humanidad. Tendrán que morir, tendrán que dar su vida allá bajo el gobierno del anticristo para que puedan ser salvos. Por eso es tan importante caminar en la palabra de Dios, caminar, hermano, sirviendo a Dios todo el tiempo, predicar el evangelio, porque se pueden quedar nuestra familia, se pueden quedar, hermano, nuestros hijos, se pueden quedar nuestros familiares. Tenemos que estar preparados. Os tomaré a mí mismo, dice el Señor Jesucristo, de una palabra, hermano, antes de que que Él partiera, que fuera crucificado. Los seré tomados, los tomaré a mí mismos. Amén. Asegúrate, hermano, que tu fe, que tu convicción sea firme en tu vida personal. Y que puedas decir, sí, Señor, si usted viniera mañana, yo me voy con usted. Tengo la seguridad. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo los requisitos de un hijo de Dios. Porque estoy cumpliendo los requisitos de un cristiano. Porque estoy cumpliendo los requisitos, hermano, de ser parte del cuerpo de Cristo. Esto debe de pesar a nosotros, hermanos. Esto debe de pesar a nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Porque si nosotros tenemos la seguridad y estamos firmes, hermano, que de nuestra salvación,
Debemos de pensar más allá en los demás también. Amén. Asegúrate que no te vas a quedar en ese evento. Estoy finalizando, hermanos. ¿Qué pasará con los que se queden? Yo creo que este va a ser otro tema. ¿Qué pasará, hermano, con los que se queden después del arrebatamiento? Porque estamos diciendo que el tiempo de la gracia terminará en ese evento. Termina el tiempo de la gracia. ¿Qué pasará con los que se queden? ¿Sabe qué pasará con los que se queden, hermano, después del arrebatamiento? Se quedarán en este mundo a vivir, pero bajo el gobierno del anticristo. Se quedarán, hermano, a vivir. Será un tiempo, el tiempo más terrible, hermano, que se pueda imaginar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Antes de que lo leamos, tenga ahí su lectura. Mateo capítulo 24. Los que se queden, hermanos, sufrirán la consecuencia. 7 años de tribulación, 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Serán 7 años, hermanos, donde la humanidad vivirá bajo el gobierno del anticristo. Será un tiempo muy difícil, hermanos. Será un tiempo en el cual, hermano, muchos se arrepentirán de haber vivido, hermano, de haber tenido vida. Será un tiempo, hermano, en lo cual nunca más lo ha visto o lo ha habido en estos tiempos. Amén. Y no lo digo yo, hermano, le dice la palabra del Señor. Y por el tiempo no podemos dar tantos textos. Amén. Quedarán a vivir bajo el gobierno del anticristo. Los judíos, hermano, que no creyeron en Jesús. Los incrédulos, hermano, que se quedarán. Amén. Pero usted y yo creemos en el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, da muchos nombres de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Y uno de ellos es la incredulidad. Los tibios, hermano. ¿Se acuerda qué dice de los tibios? ¿Qué dice la Biblia? Que los va a vomitar de su boca. La incredulidad, hermano, en el ser humano, en el creyente, es algo terrible que nos lleva, hermano, que puede llevar, nos lleva, que el Señor reprenda, que puede llevar, hermano, al creyente a la perdición por no creer en su palabra. Cuando decimos, lo voy a decir, hermanos, Dios está aquí. ¿Usted lo cree? Dios está aquí, hermanos, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3, Él ahí va a estar. Y su palabra se cumple. Tenemos que creerlo, hermano. Y pudiera ser que no creemos, que haya incredulidad, decir, ¿dónde está Dios? Dios está en este lugar, debemos de creerlo. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, debemos de creerlo de igual manera. Amén. Muchos se pueden quedar, la Biblia declara, hermano, podemos mencionar muchos, los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, los afeminados. ¿Qué más dice la Biblia, hermano? Que no heredarán el reino de los cielos. Amén. La gran tribulación será un periodo el más difícil y cruel, hermano, de la humanidad. Habrá sufrimiento, habrá infidelidad, habrá problemas, habrá terror, hermano. Habrá algo, un acontecimiento que en el cual, hermano, será terrible para aquella gente que se quede. ¿Cuántos tienen Mateo 24? Vaya al versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados, perdón. Una vez voy a leer más el 22 porque lo dije en pausado. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén.
El Señor Jesucristo ya está declarando, hermano, este hecho. El capítulo 24 de Mateo tiene muchos tópicos, tiene diferentes enseñanzas. Él está declarando que habrá algo terrible, hermano. Habrá una tribulación, la cual no ha habido desde el principio de los tiempos. Algo tremendo. Amén. Será el tiempo donde se pondrá, hermano, ¿se llama el sello? El 666. ¿Se llama sello? La marca, gracias. La marca del 666. Perdón, hermano, por mi español, no mucho. Pero habrá también una sola moneda, hermanos, en esos tiempos. Tendrá, hermano, aquel que quiera reservar su vida, hermano, tendrá que servir al anticristo. Y son otros temas que pudiéramos hablar, y lo vamos a hacer más adelante, hermano. La palabra de Dios no es para meter miedo a nadie, hermano. La palabra de Dios no es para atemorizarnos. La palabra de Dios es, hermano, para que nosotros estemos atentos, estemos alertas y estemos preparados, hermano, y podamos mirar nuestra condición, cómo estamos viviendo, hermano, porque Cristo pronto vendrá, hermano, por su iglesia. Amén. Hay de aquellos que se queden al gobierno del anticristo. Amén. Muchos en ese tiempo, si quieren preservar su vida, hermano, y quieren alcanzar salvación, tendrán que poner su cabeza arriba de un tronco para que se la corten. Porque el anticristo, hermano, no permitirá que que aquella gente que se quede, hablen del Señor Jesucristo. Será algo que se oponga a todo lo de Dios. Amén. Hermanos, amada iglesia, ¿será importante mantenernos fieles al Señor, hermano? ¿Será importante perseverar en Dios? ¿Será importante esforzarnos por servir a Dios, hermano? ¿Será importante predicar el evangelio de salvación para aquellos que no conocen, hermano? Qué importante es, amada iglesia, mantenernos firmes en el Señor. Qué importante es. Yo quiero decir en esta tarde que nos esforcemos, hermano, para servir a Dios. Quiero leer un pasaje en Primera de Pedro para finalizar y poder sacar un momento y pedir al Señor que nos ayude, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Perdón. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Del versículo 6 en adelante dice: porque por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean gozados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que he recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta el 8 que dice: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados, hermanos. Amén. Mantengámonos sobrios, dice, velando siempre y orando a Dios, hermano, para que usted y yo nos podamos mantener firmes en todo, hermanos. Amén. Así que, hermanos, yo les pregunto en esta tarde: ¿cuántos quieren irse en el arrebatamiento de la iglesia, hermano? Amén.
Así que mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos, hermanos, perseverantes en Dios. Que Dios sea lo primero que usted y yo busquemos en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, hermano, individual. Es importante, hermanos, es importante decir, hermano, que somos salvos en Cristo Jesús, no solamente decirlo con nuestros labios, es probar con nuestros hechos, con nuestro testimonio, hermanos. Es probar con nuestra vida personal, nuestra vida de cada día, demostrar que realmente, hermanos, nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Y cuando eso lo creamos nosotros, entonces lo primero que hagamos va a ser buscar de Dios, hermano. Amén. Así que este es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde. Yo creo que yo debo de pedir al Señor que me ayude, hermano, a ser perseverante. Yo creo que yo debo de pedir al Señor que me ayude, hermanos, que me ayude, porque entiendo y sé que los días son muy difíciles. Los días, hermano, que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, cada vez es más difícil. El enemigo cada vez se levanta más para poder estorbar, hermano, a cada uno de nosotros. Pero tenemos un Dios poderoso que nos puede ayudar. Tenemos un Dios, hermano, que nos puede guardar de toda acechanza del enemigo. Amén. Yo quiero orar en esta tarde para pedirle al Señor que me ayude, porque yo necesito la ayuda de Dios. Necesito cada día su misericordia. Amén. ¿Usted quiere orar conmigo en esta tarde, hermano? ¿Quiere ponerse de pie, por favor?